Almighty fortresses are Buen día, hermanas. I am very thankful to be back with you, Estoy muy agradecida de poder estar nuevamente con ustedes and I look forward to meeting you new visitors today. y estoy ahí expectante para conocer a las personas que nos están visitando I'm hoy. excited to get to know you as well, También estoy animada de poder conocerlas and I'm very thankful for this time we get to be together. y estoy muy agradecida por este tiempo que tenemos para estar juntas. I wanted to take a minute to let you get to know me as a person a little bit, Quiero tomar un minutito para que puedan llegar a conocerme un poquito como persona, como quién soy, a little of my testimony and my family, un poquito de mi testimonio y sobre mi familia. and then we will go to our time of teaching. Y después de eso vamos a ir a nuestro tiempo de enseñanza. Again, my name is Jessica. De nuevo, mi nombre es Jessica And my husband, Steve, is the pastor of Grace Bible Church in Naples, Florida. Mi esposo Steve es el pastor de la iglesia que se llama Iglesia de la Gracia en Naples, Florida. Yes, we have been there for 11 years, Estamos ahí desde hace 11 años and we have been married for almost 20. y estamos casados desde hace 20 años. We have 6 kids, Tenemos 6 hijitos and we have kids ranging from 18 years old down to 2 years old. Tenemos hijitos desde los 18 hasta los 2. We have 4 boys and 2 girls. Tenemos 4 varones y 2 niñas. The oldest is a boy and the baby is a boy. El más grande es varón y el más chico también. And I am sort of a homeschool mom. Y yo voy a decir que soy una mamá que hace escuela en casa. It gets harder to teach them anything when they get older. Cualquier cosa es difícil de enseñarles cuando ellos van creciendo. So I have help. Así que tengo un poco de ayuda ahí. I don't know if I could do that by myself. Si no sé si podría hacerlo por mí misma. When they're little, yes. But once the math gets past a point, I can't help. Dice, cuando son pequeños va bien, pero cuando la matemática se empieza a poner completa, necesito ayuda. We can talk about the Bible, not math. Podemos hablar de la Biblia, pero matemática dejémoslo ahí. So we are a busy family, Nosotros somos una familia muy ocupada and I'm very thankful for the opportunity to be able to stay at home with my children. y yo estoy muy agradecida por la oportunidad de poder quedarme en casa con mi familia, Investing in their spiritual life and their well-being, taking care of them. y invirtiendo en su vida espiritual y también que ellos estén bien cuidados. It's a precious gift. Es un regalo precioso. But a little bit about my history. Un poquito sobre mi historia. I grew up in California, Yo crecí en California, in Los Angeles. en Los Ángeles. My parents became Christians when I was a baby, Cuando yo era bebé, mis padres se convirtieron and I was raised in a very strong and faithful Christian home. y yo fui criada en un hogar muy fiel y cristiano, y que era profesado ser cristiano. I thought everyone was a Christian. Yo pensaba que todo el mundo era creyente. I even thought our dog was a Christian. Yo pensaba que mi perro era creyente. Everyone that I knew loved the Lord and spoke the same way. Porque todas las personas que yo tenía a mi alrededor y conocía amaban al Señor y pensaban lo mismo que nosotros. We describe it as I was very sheltered and protected. Lo describíamos como que estábamos protegidos y escudados detrás de eso. So I didn't have a lot of worldly influences. Así que yo no tenía muchas influencias del mundo. So I thought that I was a Christian and I was a pretty good person. Entonces yo siempre pensé que yo era creyente y que era una muy buena persona.
because I knew lots of Bible verses. porque sabía un montón de versículos bíblicos. I knew lots of principles for how to live as a Christian. Sabía también un montón de principios de cómo vivir como un creyente. But if you were to ask my parents, I wasn't kind, I wasn't humble, I was actually quite arrogant. Pero si le preguntabas a mis padres, yo no era bondadosa, era hasta, podríamos decir, arrogante. But because I thought, oh, I can say the books of the Bible faster than anyone else, Porque yo decía, puedo decir los libros, puedo repetir los libros de la Biblia más rápido que cualquier otro. I was pretty good. Estaba muy bien. My ability to understand my sinfulness was very limited. Mi habilidad de entender mi pecado era muy limitada. When I was 12 or 13, Cuando tuve 12 o 13 años, I went to a camp where the pastor was talking about the definition of sin. fui a un campamento en donde el pastor que estaba hablando habló sobre la definición del pecado. And the definition of sin was missing the mark of God's holiness. Y la definición que él dio fue perder de vista ese blanco. When I saw the people in the camp, the students, responding to this truth, I thought, why are they so affected? Sí, cuando ella empezó a ver que todos los acampantes empezaron a mostrarse afectados por esto que estaban escuchando, ella pensó, ¿por qué todos están tan movilizados? We're all Christians. Somos todos creyentes. So a couple weeks later, I was spending time in my Bible, because that's what you do after you go to camp. You're very faithful. Sí, un par de semanas después yo estaba pasando tiempo con mi Biblia y porque eso es lo que hacemos cuando volvemos del campamento, somos muy fieles, At least for a month. por lo menos por un mes. So I was spending time in my Bible, and I came across a passage in 1 Corinthians. I don't remember what it was anymore. Sí, dice que ahí leyendo su Biblia se encontró con un pasaje en 1 Corintios, no recuerda bien cuál es el pasaje, But I remember thinking, it's talking about the sinner as if it's me. y lo que sí recuerda es que estaba hablando del pecador como si fuera ella. But I wasn't looking at the passage as if it was talking about me. Y yo no estaba viendo el pasaje como si estuviera hablando acerca de mí. And so I had to stop and think, okay, so how am I going to be able to see that as myself? Y entonces ella tuvo que parar ahí y poder preguntarse a sí misma cómo podía ella poder ver ese versículo para ella misma. And it was like the Lord giving me a little movie of my life and all the ways that I had disobeyed. Y entonces ahí fue que el Señor trajo a mi mente como una película de mi vida y me mostró todos los momentos en los que fui desobediente. All the ways that I was actually very unkind to my siblings. Todas las veces que verdaderamente no fui bondadosa con mis hermanos. All the ways that I was very arrogant in my pride. Y todas las veces que fui arrogante en mi orgullo. And I was able to see that the sinner they were talking about was me. Y ahí fue que pude ver que este pecador del que estaba hablando ese pasaje era yo. So I said, okay, Lord, if I'm the sinner, then I'm the one who needs salvation just as much as the person I'm reading about. Entonces ella pensó, si yo soy este pecador del que estás hablando, entonces yo necesito salvación al igual que cualquier persona de la que yo pensé que tenía que leer este pasaje. So it was that day that the Lord allowed me to confess my sin and to say, okay, I need salvation, not because my parents are Christians, not because everyone else is a Christian, but because I need Christ. Y entonces ese fue el día en el que yo entendí que necesitaba salvación, no porque mis padres eran creyentes, no porque los demás necesitaban ser creyentes, sino porque ella necesitaba. And it was a really unique opportunity for me to have to start to live. I already thought I was a Christian, but to start to live as a Christian on my own faith. Y ahí fue entonces una oportunidad preciosa para poder empezar a vivir una vida que ella pensaba que estaba viviendo, pero que empezara a vivir una vida de un creyente y que empezara a crecer su propia fe.
I was the girl who would look at people who were in sin and say, oh, I would never do that. Yo era el tipo de persona que iba a mirar a alguien que estaba pecando y lo iba a apuntar y iba a decir, oh, yo nunca haría eso que estás haciendo. So the Lord had to take me through many tests after I placed my faith in Christ. Así que ahí el Señor fue llevándome a través de un montón de pruebas y exámenes para poder entender que yo necesitaba crecer en eso. Where all the things that I said I would never do, the Lord said, yes, you could and you would without me. Y que todas esas cosas que yo pensaba que jamás podría hacer, Él dijo, sí, las podés hacer y las harías. So I had many years of struggling to learn that I was always the sinner and it was always going to be something I needed to prepare my heart. I needed the Lord. Entonces, ¿qué? That's okay. I was always going to have to see myself as the sinner and the Lord had to take me through many tests to show me that. Y entonces yo ahí entendí que yo siempre iba a ser ese pecador y que el Señor iba a tener que llevarme a través de todas estas pruebas para mostrarme cómo crecer. And then as I grew and became aware of increased areas of struggle, Y entonces mientras crecía y me daba cuenta que tenía que seguir creciendo en esas áreas, tenía que tener cuidado en ciertas áreas, He allowed me to see I always need a Savior over and over again. entonces Él ahí me permitió saber de que yo siempre voy a necesitar ese Salvador que una y otra vez me va a llevar al camino correcto. I think that's a common struggle when you grow up in the church. Eso creo que es un comportamiento normal o una situación normal cuando estamos creciendo en la iglesia. And so I'm very thankful that the Lord took me through those years of testing. Así que estoy muy agradecida de que el Señor me llevó a través de todo ese tiempo de pruebas. Because here I am trying to raise my children in the church. Porque acá estoy tratando de criar mis hijos en la iglesia. And it's very important for me to be able to help them see we are all just sinners who need Christ together. Y creo que es muy importante que ellos entiendan de que todos somos pecadores que necesitamos salvación. It doesn't matter how much we know unless the Lord is in our hearts. Y no importa cuánto conocemos o cuánto sabemos si el Señor no está en nosotros. So it makes you have to go to the Word of God Y entonces esto nos hace volver a la palabra de Dios so that you have all the answers and you also have the opportunity to see yourself rightly. y entonces ahí tenemos la oportunidad de vernos a nosotras mismas y también de ver cómo debemos conducirnos correctamente. So as we talked about yesterday, when we get saved, God gives us all of the things that we need in order to be godly and live for Him. Y entonces, así como hablábamos ayer, se nos fue dado en la salvación todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. But when we first get saved, we don't always know all the things God has given to us. Pero cuando recién nos convertimos en creyentes, no nos damos cuenta de todas estas cosas, que todas estas cosas fueron dadas a nosotros. And as we walk along in our Christian life, sometimes we can feel like we're blind and can't see. Y mientras caminamos en nuestra vida cristiana, a veces podemos sentir como que somos ciegos y vamos tanteando así, no lo podemos ver. So we need help, we need assistance, and we need to know what God's Word says we have upon our salvation to help us live the Christian life. Así que ahí necesitamos ayuda y necesitamos entender lo que Dios dice en su palabra I am going to sobre nuestra salvación. transition us into our lesson for this morning. So if you want to take your Bibles out, Vamos a ir en nuestras Biblias. we are going to go back to 2 Peter chapter 1. Vamos a volver a 2 Pedro, capítulo 1. And I am going to work through verses 5 through 8 this morning. Y vamos a estar hablando de los versículos 4 y 5 esta mañana. But before we read it, I just want to remind us of what we said that God was going to do. When we got saved, or when we placed our faith in Christ, Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, God made us partakers of His divine nature. Dios nos hace participantes de su divina naturaleza. And He gave us everything that we would need for life and godliness.
Y ahí es donde Él nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. and gave us his precious and very great promises in his word. Y ahí es donde nos da sus grandes y preciosas promesas en su palabra. We had nothing to do with any of those things. Nosotros no tenemos nada que ver ni nada que hacer en estas cosas que Él nos ha dado. The only gift we bring to our salvation is the sin that made salvation necessary. La única cosa que nosotros traemos cuando llegamos a la salvación es nuestro pecado. So when we are saved, that's all a work of God. Bueno, cuando entonces somos salvos, es todo obra solamente de Dios. It's only what he has accomplished for us. Es lo que Él alcanzó para nosotros o logró para nosotros. But when he gave us those responsibilities, he also gave us a job to do. Y ahí cuando Él nos da esas responsabilidades, también nos da un trabajo para hacer. We have responsibilities to live an obedient life before him. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida de obediencia a Él. I want you to be able to see how those tools will help us grow. Entonces hoy queremos que puedas ver, que podamos entender cómo estas herramientas nos van a ser útiles. Why those tools are so necessary, ¿Por qué esas herramientas son tan necesarias? and how when we grow, we become useful to him. Y entonces ahí cuando vamos creciendo, ¿por qué podemos ser útiles en su obra? For the ladies who were not here last night, we're going to actually go back and read verses 3 and 4 again, and then we will continue reading verses 5 through 8 for context. Para las que no estuvieron anoche, vamos a volver a leer desde el versículo 4 y 5 y vamos a continuar leyendo para que entendamos el contexto. Okay, you can go ahead. Son four, right? Start with actually verse 3 so that they have 3 and 4, and then we'll go all the way through. Okay. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Thank you. Did we go all the way through here? Okay, that was 3 and 4. Okay, now we're going to keep reading 5 through 8. Okay, vamos a seguir leyendo desde el 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. So after telling us what Christ did upon our salvation and the work of God in saving us, Después de que nos dice lo que hizo el Señor en su obra de salvación, he gives us a list of things that we are supposed to make every effort to add to our faith. ahí nos muestra una lista de cosas que nosotros vamos a hacer un esfuerzo para poder añadir a nuestra fe. In my English Bible, I have the phrase make every effort in verse 5. En la versión en inglés dice, haz todo esfuerzo. Implication means work hard at this. La implicación es, vas a trabajar duro por esto. But it's kind of a strange phrase because when it says that our salvation is a gift, Pero es una frase un tanto extraña porque si dice que en la salvación nos ha sido dado, and then he says, now it's your turn, work hard at something. nos ha dado un regalo y entonces ahora nos dice, trabaja duro. I want to make sure I clarify for you that this is not a works-based salvation he is promoting. Acá debemos clarificar de que no es una salvación basada en obras. This is not a way to earn God's favor, Esta no es una manera de merecer o de ganar el favor de Dios, but it is a response to the work of God in our life. pero sí es la respuesta del trabajo que Dios hace en nuestras vidas. This is allowing our choices and our attitudes and our behaviors to be more in line with the nature of God. Esto es alinear nuestras actitudes y nuestra obediencia a lo que Dios dice.
After all, we have been given the Holy Spirit Después de todo, se nos fue dado el Espíritu Santo to reside within our hearts. para que Él habite en nuestro corazón. So we want to make sure that our choices and our attitudes and our actions are always growing to be more like Christ. Y entonces tenemos que estar asegurándonos continuamente que nuestras actitudes y nuestra obediencia vaya creciendo y madurando. Peter says, I want you to work hard at growing in these character qualities. Pedro dice ahí de que tenemos que estar creciendo y madurando en nuestras cualidades del carácter. So that you can be more useful to Christ. Así podemos ser más útiles a la obra de Dios. These are the tools we were talking about last night. Estas son las herramientas de las que estábamos hablando anoche. Okay, so I'm going to give you three little observations about what it means to be useful to the Lord. Bueno, vamos a hacer acá 3 pequeñas observaciones de lo que significa ser útil en la obra del Señor. If you're taking notes, I will give them all to you up front, and then we will work through them. Si están tomando notas, voy a citarlas a todas y después vamos a ir desarrollándolas. So if you miss it, raise your hand and we'll repeat. Si se te escapó o no lo pudiste anotar, levanta la mano que lo volvemos a decir. The first observation is to receive God's instructions. Bueno, la primera observación es que podamos recibir la instrucción de Dios. Receive God's instructions. The second observation is cultivate godly character. La segunda observación es cultivar Godly character. un carácter piadoso. Cultivate godly character. The third one is achieve God's results. El tercer punto, la tercera observación es alcanza Achieve God's results. los resultados de Dios o las metas que Dios. So the first receive God's instructions, the first observation comes from verse 5, La primera observación viene del versículo 5, where he says, for this reason, applying all diligence, make every effort to supply your faith. donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. This is the Lord saying, pay attention to the instructions that I give you in my word. Ahí está el Señor diciéndonos, presten atención a las instrucciones que yo voy a dejarles en la palabra. And do this with all diligence, Y haz esto con toda diligencia. so that you can supply your faith with godly character. Así puedes suplementar tu fe con un carácter piadoso. For us, in our daily lives, it's very easy to get distracted. Para nosotras en el día a día es bastante fácil poder distraernos And we neglect to apply all diligence in our striving. y ser negligentes valga la redundancia, de la diligencia. Sometimes we can act like we can't hear the Lord. A veces actuamos o podemos actuar como que no podemos escuchar al Señor. It's easy to get lazy. Es fácil ponernos perezosos. So when he says make every effort, that should make us a little bit uncomfortable. Y ahí cuando entonces dice, Uncomfortable. no, but, okay. When we hear the Lord giving us an instruction like this to apply all diligence, it should make us very uncomfortable. Cuando ahí dice pon toda diligencia, nos pone un poco incómodas. Kind of like a general in the army saying, troops, get ready. Como un general en la armada diciendo, tropas, estén listas. Get all of your things that you will need because we're going to work hard. Tomen todo lo que necesitan porque vamos a ponernos a trabajar duro. Much like exercise. Okay, we're going to have a really hard workout today. Es un poco como el ejercicio en donde decimos, bueno, ahora vamos a trabajar duro. But unlike exercise, we have the Spirit of God to aid us in this spiritual struggle. Pero esto no se parece al ejercicio físico, tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar en esta lucha.
The word supply here or supplement means lavish and generous. Okay. La palabra suplementar o proveer Yeah, so when you're supplying something to your faith, this is a lavish and generous work. es como un trabajo de regenerar, That means minister abundantly. Is that ministrar abundantemente. And because we have this gift from God, we actually have the ability. No one can say, oh, I can't do that. Y porque tenemos este regalo de Dios, es porque podemos decir que lo podemos hacer. Nadie puede decir, no, yo esto no lo puedo alcanzar. It's an idea, again, word pictures. It's an idea that I tried to give you this image. It's an idea that I will try to give you in this image. Es una idea de lo que yo te voy a mostrar en esta imagen. If you have a cruise ship here, you go on an all-inclusive cruise, or you have a mansion that someone offers you to go and stay in, with everything included. Imagínense que están ahí en un crucero en donde está todo incluido, donde no tienen que llevar nada y entonces están ahí en ese lugar, preparadas. It would be like you going to visit this wonderful experience. Y entonces estás ahí preparada para ir y visitar este lugar y esta asombrosa experiencia. And you're sitting down and doing absolutely nothing the whole time. Y entonces te vas a sentar ahí y vas a hacer absolutamente nada todo el tiempo. I mean, you could do that, but it's not going to make any use for your trip. Claro. No pasa nada si haces esto, pero no te va a dar ninguna linda experiencia el sentarte ahí simplemente a observar todo lo que ves. That's not what you do. You get a gift like that, you do absolutely everything, and you go all the places. Entonces no hacemos esto, lo que hacemos es ir y aprovechar y aprovechar cada minuto en ese lugar y tomar todas las oportunidades que tenemos ahí. When it says put everything to good use, that is what it is talking about. Pero cuando ahí dice que pongamos toda diligencia en esto y en buen uso, a ver cómo dice nuestra versión en español, poniendo toda diligencia en esto mismo, está hablando de este concepto. When we look at our walk with the Lord, and if we're honest with ourselves, sometimes we just like to sit in the chair. Sí, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir que muchas veces nos gusta solamente sentarnos en la silla. We're happy to get into heaven, but we don't want to do the work while we're still on earth. Estamos felices de que vamos a llegar al cielo algún día, pero solamente queremos esperar que eso llegue. Luke chapter 12 verse 48 tells us En Lucas capítulo 12, 48 dice esto. that to whom much is given, much is required. Dice que al que mucho se le dio, más se le va a pedir, más se le va a requerir. In our Christian life, we cannot have our foot on the accelerator and take it off and keep going without continuing to press hard. Sí, en nuestra vida cristiana no podemos sacar el pie del acelerador. Si lo sacamos, ahí vamos a quedar. We must maintain a constant daily commitment to strengthen and keep on strengthening the gift of our faith. Tenemos que mantener ese compromiso de poder seguir esforzándonos y fortaleciéndonos. We must receive God's instructions Debemos recibir las instrucciones que Dios nos da and put them into practice. y ponerlas en práctica. If you talk to an older godly woman, she will tell you she is still having to work at this. Si pudiéramos hablar con una persona ya avanzada en años, nos va a decir que aún en esa edad ella va a seguir trabajando en esas cosas, va a seguir esforzándose. The struggle is ongoing. Y la lucha no termina, The effort is ongoing. el esfuerzo no acaba. And it's an effort worth doing because of the amazing gift of our salvation. Y es un esfuerzo muy valioso por lo que Cristo hizo por nosotros, por el regalo que Él nos dio. So how do we do that? Así que, ¿cómo hacemos esto? That brings us to our next observation. We cultivate godly character. Entonces esto nos lleva a nuestra segunda observación, que es cultivamos un carácter piadoso. We must be living out the godly character qualities that we've already been given in our toolbox. You must act out live out the
instructions of the Lord in our daily life. Debemos vivir estas instrucciones que Dios nos mandó en nuestra vida diaria. These are the tools in our toolbox. Ahí están las herramientas en nuestra caja de herramientas. This brings us to the first character quality that's listed in verse 5. Y ahí nos lleva a la primera cualidad que está en la lista del versículo 5. What word do you have for that in verse 5, vosotros? Like every effort. Añadir, add Yes. to your faith, virtue. God is virtue. Okay, great. In my English translation, I have the same word, virtue. It's many different ways to word that. En la versión en inglés que ella tiene también la palabra es añadida a la fe, virtud. Virtue is defined as moral excellence, righteousness, or goodness. La virtud es definida como Moral excellence, excelencia moral, righteousness, and goodness. Rectitud And goodness. y bondad. As a partaker of the divine nature, this particular character quality is a reflection of something divine. Como participante de la naturaleza divina, esto tiene que ser reflejado, Yep, reflective of something that is divine or holy. reflejado de algo que es santo o divino. 1 Peter chapter 1 verse 15 says, En 1 Pedro 1:15 dice, "But as he who called you is holy, pero que como aquel que os llamó es santo, you also be holy." sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. And verse 16 says, "You shall be holy, for I am holy." Y entonces ahí el versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. And this is not talking about cleaning up the outside appearance. Y acá no está hablando de limpiar nuestra apariencia o nuestro exterior. This is not talking about eating better or exercising more or washing your clothes. Esto no se trata de comer mejor o hacer ejercicio o ser muy pulcro en tu presencia. The world promotes self-improvement, El mundo promueve esta mejora personal. but the Christian woman, her self-improvement is coming from a pure heart. Pero como mujeres creyentes, nuestra Coming from a pure heart. nuestra apariencia tiene que venir de un corazón puro. We're going to quickly flip over to 1 Peter chapter 3 verses 3 through 5. Vamos a ir rapidito a 1 Pedro 3 verses 3. 3 through 5. 3 al 5. ¿Alguna lo puede leer? 1 Pedro 3, 3 al 5. Sí. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. So this particular quality, this hidden person of the heart, is describing a virtuous heart. That's okay. This particular quality is describing a virtuous heart. Entonces, esta virtud particular nos va a mostrar un corazón virtuoso. This is what it means to be morally excellent. Esto es lo que significa ser moralmente excelente. This is what it means to prioritize being set apart for holiness. Esto es lo que significa priorizar el ser apartado en santidad. In our culture, we describe it as living a life that is trimmed back. You wear less, I don't want to use that word. In the spiritual sense, when you have the time to put on something that will make you more beautiful, you take it off to prioritize the heart. Bueno, en la vida cristiana es como que cuando estás queriendo ponerte algo que es muy hermoso, pero priorizas el no ponértelo porque estás viendo que tu corazón sea puro. It is when we have the opportunity to do something that the world might think is acceptable, but it might make us look worldly, choosing the opposite.
Si es cuando estamos viendo esta oportunidad de hacer algo que para el mundo sería totalmente aceptable y valioso, pero entonces nosotros estamos escogiendo hacer algo que es valioso para Dios y su palabra. Instead of asking the question, how close to the world can I be? En vez de estar pensando cuán cerquita de la línea o del mundo puedo estar, We're asking, how holy can I be? entonces yo voy a estar pensando cuán santo puedo yo ser. Instead of asking, oh, what's wrong with it? En vez de estar pensando qué malo hay en eso. We're asking, what is right about it? Y entonces podemos pensar por el contrario, ¿qué es lo que está bien de eso? We don't necessarily have every instruction in Scripture of where to go and what to do. No tenemos instrucciones tan específicas en la Biblia de dónde ir o qué hacer en cada situación. But there are enough wisdom principles to help inform our conscience. Y entonces ahí, pero sí tenemos suficiente palabras, suficientes versículos o escritura para poder determinar qué es lo que realmente necesitamos hacer. One of my favorite authors, his name is J.C. Ryle, says this. Uno de sus autores favoritos dice esto: He says, the true test of a person's character la verdadera prueba del carácter cristiano or virtue is what they do when no one is watching them. o de la virtud es qué es lo que hacen cuando nadie está mirando. The Lord will give you many tests along your walk with Him of what you do when no one is watching. Dios va a estar ahí dándote muchos momentos de prueba en donde te va a mostrar en tu corazón qué es lo que haces cuando nadie te está mirando. A few years ago, I had an opportunity to go work out with a friend at her gym. She owned a fitness center. Un par de años atrás, ella fue con una amiga que estaba empezando ahí un gimnasio, un lugar para poder entrenar. She did not go to our church, and she was an acquaintance. Sí, ella no iba a la iglesia, But yeah, just somebody I didn't know very well. una persona una amistad frecuente, pero no era una amistad tan cercana. And I said, okay, I will go, and I went to her class that she was teaching. Y entonces la invitó y ella dijo voy a ir, y fue a la clase que estaba haciendo esta amiga. The music she was playing was very secular. La música que se estaba tocando ahí en el lugar que estaba sonando era muy secular. And it was music from when I was young, so I knew all the songs. Y eran canciones que eran del tiempo que ella fue joven, entonces ella conocía esas canciones. But there was a woman standing next to me for the whole class who I sort of recognized, but I couldn't remember how I knew her. Y había otra mujer ahí en esa clase que ella reconocía, pero no sabía de dónde en qué lugar la podía haber conocido. And the Spirit of God impressed upon my heart, don't sing those songs along with the music. Y entonces ahí fue que vino la convicción del Señor de decir, no cantes estas canciones durante el tiempo de la clase. And I had a little war with myself because I was like, these are good songs from my youth. It's no big deal. Y ahí tuvo una lucha en su mente porque había algo que le decía, estas son canciones de cuando era joven, no hay nada de malo en eso. This seems ridiculous. Se ve ridículo. But when we got to the end of the class, the woman next to me turned to me and reminded me how I knew her. Y entonces ahí cuando terminó la clase, esta mujer giró y le recordó a ella de dónde se conocían. About a year before, she and her husband had come to our church. Después, un año antes, ella y su esposo habían venido a nuestra iglesia. Because their pastor had had to step down for issues with his character. Porque su pastor había tenido que dar un paso al costado por problemas en su carácter. He had had a moral failure that made their hearts broken. Él tuvo una falla moral en donde rompió el corazón de estas personas que iban a su iglesia. And they were crying on our couch saying, does anyone ever live a faithful life? Y entonces ellos estaban llorando ahí en nuestro sillón y preguntando si verdaderamente había alguien que pudiera vivir una vida de fe. And in that moment, Fiel. Y en ese momento ella respiró. total relief that the Lord allowed me to
obey him in having an extra amount of godly character in that moment. Y en ese momento respiró y pensó y le dio gracias a Dios porque en ese momento ella pudo mantenerse firme en lo que ella creía y pudo mostrar un carácter piadoso. I don't know if she would have thought it was sinful for me to do that. No sé si ella iba a pensar que eso era pecaminoso o verme en esa situación le iba a afectar, But it allowed me to be set apart pero sí me permitió a mí estar separada and prioritize moral excellence above what I thought was okay. y priorizar la excelencia moral a todo lo que yo pensaba que por ahí estaba bien. I don't tell you that story to praise my own moral excellence, but out of deep gratitude for the Lord working in my heart. Y no te estoy contando esta historia para mostrarte una profunda excelencia moral, sino para mostrarte que es algo por lo que estoy profundamente agradecida. We all face similar tests every day. Todos enfrentamos estas pequeñas pruebas todos los días. And if we had time, we could all share the ways that the Lord has given us an opportunity to say no to something in order to obey Him. Y si tuviéramos tiempo, podríamos compartir todas una situación en donde pudimos decir no en orden de obedecer. Or to do something we didn't necessarily think we wanted to do. O de hacer algo que en realidad no teníamos tantas ganas de hacer. In order to prioritize our virtue and moral excellence. Para priorizar nuestra virtud y la excelencia moral. Ephesians 4:1 tells us to walk in a manner worthy. Y ahí en Efesios 4. Ephesians 4:1. En Efesios 4:1 nos dice que tenemos que caminar, que tenemos que andar It says walk in a manner worthy en una manera digna of the calling to which you have been. del llamado al que fuiste, del lugar a donde fuiste llamado. So that leads us to our next character quality. Y ahí vamos a seguir con nuestra siguiente cualidad de carácter. How do we live out a virtuous life? ¿Cómo vivimos una vida virtuosa? Through knowledge. A través del conocimiento. 2 Peter 1:5 says through knowledge. Segunda Pedro 1:5 dice a través del conocimiento. The word knowledge here is talking about correct insight. Ahí la palabra conocimiento habla de Correct insight. De una visión correcta Or discernment. o discernimiento. This is truth properly understood and applied to our lives. Y entonces ahí tenemos algo que entendimos bien en nuestra mente y lo podemos aplicar a nuestras vidas. This is a very important point here about knowledge. Es un punto muy importante sobre el conocimiento que estamos hablando. It's not enough to actually know or believe something until we obey it. No es suficiente solamente con conocer o saber algo Until we obey it. que obedecerlo. When we gain knowledge about something and obey it in our lives, that is practicing virtue. Cuando nosotros sabemos algo en nuestra mente y lo obedecemos, ahí estamos practicando virtud. We live a virtuous life when we know and obey what pleases God. Entonces vivimos una vida de virtud cuando sabemos y obedecemos lo que Dios nos manda. Colossians chapter 1 verse 9 says, Colosenses 1:9 dice, "It is through the knowledge of His will that the Spirit gives understanding." I'm gonna read it. Okay, great. Colossians 1:9. Dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. We want the knowledge of what His will is so that we can obey it. Nosotros queremos tener conocimiento de su voluntad para poder obedecerlo. The Spirit of God gives us understanding El Espíritu de Dios es el que nos da ese entendimiento, so that we can obey what His will is. entonces ahí podemos obedecer lo que su voluntad nos dice. So to repeat, knowledge in this verse is talking about discernment.
Así que vamos a repetirlo. El conocimiento en este versículo nos está hablando de discernimiento. Understanding what is right from what is wrong, Entender lo que está bien de lo que está mal, diferenciarlo. what pleases God and what does not. Y qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. How do we know that unless we have the Word of God? ¿Cómo lo sabríamos si no tuviéramos la palabra de Dios? Unless we are a student of the Word of God Si no estudiáramos la palabra de Dios. and seek to put the things we learn into practice. Y si no buscáramos poner todas estas cosas que vamos aprendiendo en práctica. And if you've been a Christian for a while, Y si sos creyente desde hace un tiempo, it's not just getting more knowledge or getting more faith, understanding more truth. no es que vas a tener que ir agregando más conocimiento o más verdad. And learning more all the time. Y ir conociendo más cada vez, aprendiendo más cada vez. It's about obeying the things we already know. Es poder obedecer esas cosas que vos ya sabés. So those two attributes, virtue and knowledge, connect like links in a chain to the next character quality. Y entonces esos dos atributos o virtudes se conectan como si fueran eslabones de una cadena. Our knowledge of what God's will is Nuestro conocimiento de la voluntad de Dios and the desire to live a morally upright life y el deseo de vivir una vida excelente moralmente. is lived out through self-control. ¿Es Is lived out through se self-control. muestra o se vive a través del dominio propio. Self-control, when we describe it, seems like a little bit of an easy area. Si cuando describimos el dominio propio parecería como una cosa fácil, un área sencilla. Most of us can stop from eating an entire plate of sweets. Most of you. Yeah, most of us. Bueno, En el muchos caso- de nosotras podemos dejar por completo de comer un plato de dulces. Most of the time. Yo le dije, muchos de ustedes. Sometimes we say, oh, I'm not going to yell at that person. I can hold my temper back. Yo puedo pensar, no voy a gritarle a esta persona, no le voy a levantar mi voz, yo puedo mantenerme tranquila. I'm not sitting in a corner crying in fear all the time. Yo no me voy a sentar en una esquina a llorar por mi temor todo el tiempo. But it's much harder in the moment of temptation to do what is right. Pero es mucho más complicado en el momento de la tentación. It is easier to do the wrong thing because we don't like to practice self-control. Es fácil tomar la salida incorrecta o hacer lo incorrecto porque no queremos practicar el dominio propio. All around us, we hear the phrase, do what you feel is right. Todo a nuestro alrededor nos dice, haz lo que tengas ganas de hacer, lo que tu corazón te dicte. It feels so good, you should do it. Se siente re bien, hacelo. How could it be bad? ¿Cómo esto podría ser malo? You deserve to be happy. Mereces ser feliz. I mean, the lack of self-control is why we have things like fast food. Nobody wants to wait. La falta de dominio propio es la razón por la cual tenemos comida rápida, porque no queremos esperar. So, we're talking about godly self-control Estamos acá hablando de un dominio propio piadoso and the roots of that go into every area of our lives. y todas esas raíces van a cada área de nuestra vida. This is godly restraint. Es una restricción piadosa. By its very definition, it means to hold yourself back. I love that. The definition means to hold yourself Sí, la back. definición dice que te prives de esto. To pull yourself back like a string, like, don't do that. Que te tires para atrás, no hagas esto. But to do it to yourself. Y que lo hagas hacia vos mismo. Can we do this without the Spirit of God? ¿Podemos hacer esto sin el Espíritu de Dios? No, it would be impossible. No, sería totalmente imposible. Galatians 5, in the fruits of the Spirit, En Gálatas 5 y los frutos del Espíritu, that self-control is a very important fruit of saving faith. el dominio propio es un fruto muy importante en la gracia salvadora.
The practice of self-control in our walk with the Lord. The practice of self-control in La our walk with the práctica del Lord dominio propio en nuestro caminar con el Señor is imperative to being a Christian. Important. es muy importante en nuestra vida cristiana. Titus 2, chapter 11 tells us, and you can look it up. Tito 2, Chapter 2, verse 11. capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Deny all ungodliness and worldly lust. Yes. Yeah. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. In order to deny all ungodliness and worldly lust, En orden de poder negar todas estas cosas que son del mundo, we have to practice self-control starting in small things. tenemos que empezar a practicar el dominio propio en las pequeñas cosas. When we deny our impulse in small things, Cuando negamos los impulsos en las pequeñas cosas, that will be a habit that carries over into much more serious things. y eso va a convertirse en un hábito que nos va a ayudar cuando vengan las grandes cosas. For everyone who is a Christian, maybe our area of self-control is different. Para cada cristiano, el área que abarca el dominio propio es diferente. We have different struggles. Tenemos diferentes luchas. So we need to ask ourselves, what are those small areas that I find it difficult to hold myself back? Entonces tenemos que preguntarnos continuamente cuáles son estas áreas en las que tengo que privarme a mí mismo, a pesar de que sean pequeñas. So to go back to the verse, when we fill our minds with knowledge, Ahí volviendo al versículo entonces, cuando llenamos nuestra mente de conocimiento from the Word of God about what is right and what is wrong, de la palabra de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, when we are motivated by a desire to please the Lord, cuando estamos motivados por un deseo genuino de agradar al Señor, with a heart of virtue, con un corazón de virtud, we will grow stronger in our self-control. vamos a poder crecer fuertes en el dominio propio. That brings us to the next link in the chain, Ahí vamos a pasar al siguiente eslabón de nuestra cadena. and that is steadfastness. Y eso va a ser Steadfastness or perseverance. perseverancia. Does it say perseverance? Yeah, Okay, I all right, think then so. I'll I'm use not perseverance. there. And it says virtue, knowledge, Perseverance. patience. Okay. It says. Patience and perseverance implies the same thing. So, okay. Así que ella dice que, bueno, tanto perseverancia como paciencia son sinónimos, podemos seguir hablando de lo mismo. The definition here of this word means to be fixed in one place. La Stay definición de esta palabra es poder estar quietos en un mismo lugar, Constant and resolute. constantes y resueltos. It is the same word that is used in 2 Thessalonians 1:4, Es la misma palabra que aparece ahí en 1 Tesalonicenses 1:4, talking about the perseverance of the saints in affliction. Hablando de la perseverancia de los santos en tiempo de aflicción, Enduring affliction. en perseverar en el tiempo de aflicción. We are not talking specifically about affliction here, but No estamos hablando sobre las aflicciones, particularmente en este punto, we need to apply that kind of attitude to our growing in our character. pero sí necesitamos aplicar este tipo de perseverancia en cada momento de nuestro crecimiento. Are we persevering in our self-control? ¿Estamos perseverando en nuestro dominio propio? No matter how many things we must lay aside. No importa cuántas cosas podamos dejar a un lado. Are we steadfast, willing to continue to grow in our knowledge of the scriptures? ¿Estamos siendo pacientes para poder crecer en el conocimiento de la palabra?
Are we practicing moral excellence even when it is not popular? ¿Estamos practicando la excelencia moral aun cuando no es lo más popular? Or when people around us reject it? ¿O aun cuando las personas alrededor nos rechazan? ¿O rechazan eso que estamos haciendo? Do you see how they're all connected? ¿Ves cómo todo está conectado? It is such a treasure for women of faith to be steadfast. Es un tesoro muy grande para nosotras como mujeres el ser pacientes, ser perseverantes In big things and in small things. en las cosas grandes y en las pequeñas. Can we be relied upon to keep our word? ¿Podemos ser confiables en mantener nuestra palabra? Can people rely upon us to set an example in our actions? ¿Puede la gente confiar en que nosotros estamos siendo un ejemplo en nuestras acciones? People outside of Christ give up all the time. Las personas que no están en Cristo se rinden, se dan por vencidos todo el tiempo. The man who was checking us in at the airport thought it was crazy that we had been married for almost 20 years. The man at the airport checking us in. El hombre que estaba en el aeropuerto, que los ingresó para entrar al avión, decía que no podía creer que ellos habían estado casados por 20 años. And that's very sad. Y eso es muy triste. That's really not that long in your life. No es tanto tiempo tampoco en el tiempo de la vida. But it's not common for anyone to keep what their promises. Pero la realidad es que no es común ver personas que cumplen su promesa por tanto tiempo. It's not common for people to be steadfast when things get hard. No es común que las personas perseveren y se mantengan pacientes en el tiempo de dificultad. When we don't like something anymore, we put it out of our lives. Cuando ya algo no nos gusta de nuestra vida, lo sacamos de nuestra vida. But in order to be steadfast in our faith, Pero para poder perseverar en nuestra fe, the encouragement that I have for you is that you have the Spirit of God. el ánimo que yo tengo para darte es que tenemos el Espíritu de Dios. This is your divine gift. Ese es nuestro regalo divino. So we are able to persevere and not give up. Y entonces nosotros somos capaces de poder perseverar y no rendirnos. Jude chapter 1 verse 24 says, Judas 1:24 dice, says it is him, that is our Savior, who is able to keep us from stumbling. es Él, nuestro Salvador, quien nos priva de... Keep us from stumbling. Falling. Voy a leer. Que nos priva de caer, de la caída. And he is the one who presents us to God. Christ is the one who presents us to Y God. entonces Cristo es el que nos está presentando delante de Dios. And he gets all the glory. Y Él tiene toda la gloria. So don't be discouraged if you're younger in Christ. No te desanimes si sos más joven en Cristo o hace poco llegaste a Cristo. Or if you have gotten tired because being a Christian is hard work. O si estás cansado porque ser creyente es un trabajo duro. Don't lose heart. Do not lose heart. No te desanimes. Do not quit. No te rindas. Because God has given you this incredible blessing of the church. Porque Dios nos ha dado esta bendición tan grande que es la iglesia. And women of faith to surround you. Y mujeres de fe que están alrededor tuyo. Godly leaders to look up to. Hombres piadosos y líderes piadosos que están buscándote. And we hold on to one another and say, keep going. Y nos animamos unos a otros o nos sostenemos diciendo, vamos, sigamos adelante. So those qualities are our relationships to one another. Our virtue, Esas cualidades en la relación de unos con otros. La virtud, our knowledge, el conocimiento, our self-control, el dominio propio, and our steadfastness la paciencia o perseverancia, are all towards obedience to the Lord. todo va a trabajar unido para llegar al Señor. Living a godly life and being sanctified. Viviendo una vida piadosa y en santidad. The next
three attributes or character qualities los siguientes tres atributos o cualidades del carácter involve our relationship to other people envuelven, o se tratan de las relaciones con otras personas and how we should interact with other people. y cómo debemos interactuar con otras personas. Godliness is the next quality on the list. Piedad es la siguiente cualidad en la lista. This is obeying the Lord in all things Esto significa obedecer al Señor en todas las cosas. so that we can be an example to others. Así podemos ser un ejemplo para otros. Godliness, when you say someone is a godly person, Cuando decimos que una persona es piadosa, you're not talking about one godly decision. no estamos hablando de una decisión piadosa que tomó esta persona. You're talking about someone whose life you can model. O estamos hablando de una persona que vive ese modelo de vida. Someone you can follow the things that they do. Una persona a quien vos podés seguir y podés imitar las cosas que hace, The choices that they make. las decisiones que toma. This is what it looks like to bear godly fruit or to bear fruit. Y de eso se trata el poder llevar fruto piadoso. It is a virtuous heart Es un corazón virtuoso that knows how to please the Lord, que conoce cómo agradar al Señor, who practices self-control que practica el dominio propio and is consistent in doing so. y es consistente en hacer todo esto. Is that person useful? Is that person useful ¿Es esa persona útil to you, to the church, to the para Lord? vos, para la iglesia, para el Señor? Absolutely. Absolutamente. Christ-like people are set apart. Cristo se agrada en personas que son separadas en santidad. They are different and they are a testimony. Ellos son diferentes y son un testimonio. This is that person who is walking in a manner worthy of the Lord. Esta es una persona digna de exaltar. I do want to bring up a tiny little point here about our private life and our personal life. Ahí quiero hacer un pequeño puntito hablando de la vida pública y la vida personal. As I was saying, self-control is doing the right thing even when no one is watching. Como dijimos, el dominio propio es hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve. So when we are cultivating things on our own in our hearts, Así que cuando cultivamos cosas en nuestro corazón and we are seeking to obey the Lord personally, y estamos ahí buscando e intentando obedecer al Señor, personalmente. sometimes we can be tempted to think that our struggle doesn't affect other people. Y a veces podemos ser tentadas a pensar que nuestras luchas no afectan a los demás. But we all affect one another. The things that are inside our hearts spill out. Pero todos afectamos a los demás porque las cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón en algún momento van a salir. So if you are struggling with something, people can probably see it. Así que si vos estás luchando con algo, lo más probable es que las personas a tu alrededor lo puedan estar viendo. So I would encourage you to go and ask. Así que te animo a que vayas y preguntes. Godly older women or godly people in your life, Pueden ser mujeres más avanzadas en edad o mujeres piadosas en tu iglesia. do you see me practicing these things? Y le podemos ir y preguntar a esas personas, ¿me ves practicar estas cosas? Be honest with each other. Seamos honestos unos con otros. Share openly the struggles you face. Podemos compartir de una manera abierta los problemas o las luchas que estamos enfrentando. So that you can encourage one another and be encouraged. Así podemos animarnos unos a otros y ser animados. The church is where our example is best used. Dentro de la iglesia es donde nuestro ejemplo va a ser mejor utilizado, mejor aprovechado. Because when people are godly within the church, Porque cuando hay personas piadosas dentro de la iglesia, that spills over into the communities we live. eso se empieza a esparcir y a enredarse en las comunidades donde vivimos. That is how we are a light Eso se trata de cómo ser luz in a very lost and dark world. en un mundo que está perdido y oscuro.
Okay, so that brings us to our next quality. Y eso nos lleva a nuestra siguiente cualidad. We have 2 more. 2 más. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. Están practicando ahí. Okay, we have brotherly affection or brotherly kindness. Tenemos una bondad ahí entre hermanos, voy a leer. Amor fraternal, afecto fraternal. Brotherly kindness is the daughter of godliness. El afecto fraternal es la hija de la piedad. One commentator, do you know what that is? Sí. One commentator says, Un comentarista dice, the river of love and charity el río de amor y caridad springs from the fountain of godliness. Comes up out of the fountain. Sale de la fuente de la piedad. When we were created, that made us friends. Or just being humans makes us friends. Cuando nosotros fuimos creados, fuimos hechos amigos, But being redeemed makes us siblings. pero cuando fuimos redimidos, fuimos hechos hermanos. So 1 John 2:9 Así que 1 Juan 2:9, says that brotherly kindness is proof of our godliness. que el afecto fraternal es una prueba de nuestra piedad. John 13:35, let's look that one up because that's John 13:35. Juan 13:35 dice, do you want us to read it? Yeah, we can get it together. Entonces Juan 13:35. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. This is how the world sees that we belong to him. Esa es la manera que el mundo va a ver que nosotros pertenecemos a Dios, By how much we love each other. por cuánto nos amamos unos a otros. This is manifested not just in a heart of love, but in kindness. Eso no solamente se va a manifestar en un corazón de amor, sino en la bondad y la Friendship. sí, y en la amistad que podemos compartir unos con otros, In affection. en afecto. It is connected to the meaning of love, but it's enhanced because it's talking about your Christian family. Está conectado al concepto de amor, pero sobrepasa eso porque es conectado con la iglesia, con tus hermanos en Cristo. God is our Father, so all His children are siblings. Dios es nuestro Padre, entonces todos los que hemos sido salvos somos hermanos. We are all adopted into the same relationship with Him. Todos fuimos adoptados en la misma relación con Él. So there should be a familial tenderness towards one another. Entonces deberíamos tener una ternura familiar entre nosotros. We should have a benevolent spirit. Deberíamos tener un espíritu benevolente unos con otros. When you put people who are different together in the body of Christ, it can be very difficult to love Cuando people. ponemos personas distintas en el cuerpo de Cristo, muchas veces puede ser confrontativo, ¿no? We are not a club that is together because we are all the same. No estamos en un club porque somos todos iguales y somos todos la misma cosa. If you have siblings, do you love them all the time? Si tenés hermanos, seguramente los amás todo el tiempo. Do your siblings treat one another with kindness all the time? Los hermanos se tratan con ternura y amor todo el tiempo. All of you girls, you know this struggle well. Ustedes, niñas, ahí saben esa lucha. But God has chosen for us to be together. Pero Dios escogió que nosotros podamos To be together. que podamos estar juntos. And even when it is very difficult, because some of us are very hard to love, Y aun cuando es muy difícil, porque algunos de nosotros somos muy difíciles de amar, do you remind yourself that God chose that person to be with you? ¿te recordás a vos mismo que esa persona fue elegida por Dios para que vos la ames? And for you to minister kindness to them? Y para que vos le muestres o le ministres esa bondad, Especially the hardest ones. especialmente los difíciles de amar. Do you know who is writing this? ¿Sabes quién escribe esto? Peter. Pedro.
Peter was very hard to love. Y Pedro fue bastante difícil de amar. And Jesus showed him kindness over and over. Y Cristo le mostró bondad una y otra vez. I would have been done with him a long time ago. Yo me hubiera rendido con Pedro mucho tiempo atrás. But I'm the most like him. Pero yo soy la más parecida a él. So when we remind ourselves that God placed us specifically together, Pero cuando nos recordamos a nosotras mismas que Dios fue el que nos puso para estar juntas, and remind ourselves that God is the one who arranged each person in each place, in each church, y nos recordamos que Dios es el que pone a cada persona y arregla las cosas para que cada uno esté donde está, then we will love each other entonces nosotros vamos a amarnos unos a otros and show each other brotherly kindness. y mostrarnos unos a otros ese afecto fraternal. It's not enough to just say, okay, I love them. Y no es suficiente con decir, bueno, los amo. We have to act like it. Nosotros debemos actuar como que los amamos. This is a good challenge and a good test. Eso es un desafío enorme y una prueba importante. The encouraging thing is that if you're already growing and making every effort to strive in these other qualities, Acá el desafío es que si vos ya estás creciendo y estás estirándote para adquirir estas cualidades, it will be easier to practice this with other people. se te va a hacer fácil poder practicarlo con otras personas. None of these character qualities is isolated. Ninguna de estas cualidades está aislada. So the connection in the chain is that if you're practicing one thing, it will spill over into the others. Entonces ahí cuando tenemos cada eslabón, vemos que cada uno está unido porque cuando practicamos uno, va eso a salpicar al otro eslabón. And in this list, the last thing he puts on it is love. Y en la lista, lo último que pone es el amor. Why didn't he put that at the beginning? ¿Por qué no lo puso al principio? Most of us would have probably put it at the beginning. Quizá muchos de nosotros lo hubiéramos puesto al principio, Because it's kind of the most important. porque es, vamos a decir, la cosa más importante. But when we look at it as we do with this chain idea, Pero si lo empezamos a ver como esta idea de la cadena, and you connect brotherly kindness and love together, y cuando conectas el afecto fraternal con el amor, this is inevitable. If you love the Lord, you will be doing all those other things. se hace inevitable saber que si no haces estas cosas, no vas a estar amando al Señor. So the encouragement for all of us Así que el ánimo para todas nosotras is that because we are saved es que porque somos salvas and the love of God has been given to us, y el amor de Dios fue dado a nosotras, the implication is you will have love la implicación va a ser que vas a tener amor in your heart because of the love of God, en tu corazón porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón, and this is how you know you have all the tools you need. y ahí es cuando sabes que tenés todas las herramientas que necesitas. He's reminding you, you already have love. Y Él te está recordando, vos ya tenés amor. Keep growing in it. Seguí creciendo en el amor. You already have all these links to the chain. Vos ya tenés dentro tuyo todas estas, todos estos eslabones de la cadena. They were given to you when you got saved. Ellos fueron dados cuando fuiste salvo. So instead of thinking, okay, I have to add this, and I have to add this, all these things, Entonces, en vez de estar pensando, tengo que añadir esto y después esto y después aquello, remind yourself what God did at the beginning. recordate lo que Dios ya hizo en el principio And that you already have these things. y que ya tenés todas estas cosas. You just need to grow in your skills, how to use them. Solamente tenés que seguir creciendo en estas habilidades para poder usarlas. Christ's love was perfect. El amor de Cristo fue perfecto. We will never be perfect this side of heaven. We will never be perfect this side of heaven. Nunca vamos a ser perfectos de este lado del cielo. But we are most like God when we sacrifice and serve and grow. Pero podemos parecernos más a Dios en orden de acercarnos a Él y crecer. Perdón, in order to Grow. de crecer. Sí.
I want you to think about this while we end. We're getting close to the end. Quiero que pensemos en esto ya llegando al final. That the first church Que la primera iglesia, in the book of Acts en el libro de Hechos, was born out of a sermon that Peter preached. Nació después de un sermón que Pedro predicó. And many of those newly converted Jews Y muchos de estos nuevos creyentes, que eran judíos, just weeks before that day solo unas semanas antes de ese día, were many of the same people standing crying out for Jesus' crucifixion. Were many people who were standing there when Jesus was crucified. Eran muchos de los que estuvieron ahí parados mientras Jesús estaba siendo crucificado. They were the ones who were shouting out to crucify him. Ellos fueron los que estaban gritando que crucifiquen al Señor. And then several weeks later, when they finally believed, Y unas semanas después, cuando finalmente creyeron, they were put together with people who watched it happen. ellos fueron puestos juntos con las otras personas que estaban ahí mirando. Can you imagine being put together with the people who cried out for Jesus' murder? ¿Te imaginas ser puesto junto con las personas que estaban gritando que crucifiquen al Señor? And then being told, love one another. Y después que te digan, ámense unos a otros, Your family. son familia. I would have had a hard time with that. Tendría un muy difícil tiempo ahí. But we don't have that struggle in our church. Pero nosotros no tenemos esta lucha en nuestra iglesia. They were instructed to love one another under very difficult circumstances. Ellos fueron instruidos para amarse unos a otros en circunstancias inimaginablemente difíciles. On what basis? ¿Sobre qué bases? The love of Christ demonstrated on the cross. En base al amor de Cristo demostrado en la cruz. So we need to remind ourselves of what our Savior has done. Nosotros necesitamos recordarnos a nosotras mismas lo que el Señor Jesús hizo To make brothers out of enemies. para ser hermanos de enemigos And to place us all together in His love. y para ponernos todos juntos en su amor And then tell us, I want you to grow in personal holiness alongside one another. y después animarnos a poder crecer en esta piedad unos hacia los otros. I want you to grow in your personal virtue. Yo quiero que crezcas en tu virtud personal. I want you to grow in your knowledge of what is right and wrong. Yo quiero que crezcas en el conocimiento de lo que está bien y mal. I want you to practice more self-control. Quiero que practiques más dominio propio. I want you to be steadfast in growing. Quiero que sigas perseverando y siendo paciente y creciendo. I want you to demonstrate habits of godly character. Quiero que puedas demostrar estos hábitos del carácter piadoso. And you do that with the people God has placed you around. Y hace esto con las personas que Él puso a tu alrededor. Your family in the church. Tu familia en la iglesia. And you do that because of the love you have been given in Christ. Y podemos hacer esto por el amor que nos ha sido dado en Cristo And the example of Christ. y el ejemplo de Cristo. We have all the tools. Tenemos todas las herramientas. We need to learn how to use them. Necesitamos aprender cómo usarlas. We need to grow in our skill, Necesitamos crecer en estas habilidades, grow in our understanding, crecer en nuestro entendimiento, grow in our obedience, crecer en nuestra obediencia and grow in our love. y crecer en nuestro amor. Vamos a orar. Will you pray? Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso tiempo que I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. I solemnly charge you in
the presence of God and in the presence of Christ Jesus, and by his appearing and his kingdom. Preach the word in season, preach the word out of season, preach the word, reprove, rebuke, exhorting men. Preach the word in season, preach the word out of season, preach the word with great patience and instruction. Preach.